Hola, mi nombre es Sebastián Valencia y hoy, junto con mis compañeros Wilson Daniel Torres y Valentina Castillo, vamos a hablar sobre las principales inmigraciones en América Latina durante el siglo XX. Antes de comenzar a hablar acerca de las principales inmigraciones en Latinoamérica, debemos definir qué son las migraciones humanas. Estas son un fenómeno tan antiguo como nosotros. Prueba de ello son las primeras migraciones prehistóricas durante el Paleolítico, que supusieron la salida del Homo sapiens de África hace 200.000 años y su expansión por todo el planeta. Pero, ¿qué es una migración? Se trata del desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde el lugar que habitan hasta otro, es decir, a grandes rasgos, un cambio de residencia. En el caso de la salida de personas de una región o país, se utiliza el término emigración. Implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales. Y desde el país de destino, este fenómeno se entiende como inmigración, la llegada de personas a una región o país concreto. Durante toda la historia de lo que hoy es América han habido muchos flujos migratorios de todas partes del mundo. Los más importantes los encontramos durante el periodo que conocemos como la colonia. En este, los europeos occidentales ocuparon y extrajeron materias primas del continente americano. También se encargaron de traer mano de obra esclava africana, haciendo que las migraciones condujeran a un mestizaje de la población de este territorio. Esto acarreó consigo consecuencias políticas, económicas y sociales que persisten hasta el presente. Para efectos de ser más específicos en nuestro estudio, analizaremos las olas migratorias árabes en Colombia y Brasil desde una historia comparada. Cabe mencionar que la palabra árabe es un apelativo que se usa para designar a las personas nacidas en el Medio Oriente, es decir, no inmiscuye temas como religión, por lo que se verá que los inmigrantes árabes en Colombia y Brasil durante el siglo XX fueron en su mayoría cristianos. La inmigración árabe y en especial la libanesa en Colombia ha sido una de las corrientes migratorias más importantes en este país sudamericano. Los primeros árabes llegaron al país a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se calcula que ingresaron al país entre 1880 y 1930 alrededor de 10.000 inmigrantes levantinos. La mayoría de los inmigrantes eran cristianos u ortodoxos que vivían en territorios ocupados por el Imperio Otomano, de Líbano, Siria y Palestina principalmente. Debido a eso entraban con documentos de ese país, por lo tanto fueron llamados erróneamente turcos. El éxodo árabe y libanés en Colombia también se explica debido a que desde 1908 los jóvenes cristianos eran reclutados por los turcos y enviados al frente de batalla. La emigración hacia América fue una forma de eludir el servicio militar otomano. Los inmigrantes árabes se establecieron en su mayoría en poblaciones costeras, como Lórica, Carete, Montería, Barranquilla y Santa Marta. En su mayoría eran sirios, libaneses o palestinos de religión cristiana, hombres jóvenes que viajaban solteros y no tenían familia, eran muy trabajadores aunque de bajo nivel cultural. Sin embargo, queda una pregunta: ¿por qué la mayoría de los inmigrantes árabes se establecieron en la región Caribe? Bueno, esto se explica debido a factores geográficos. La mayoría de estos libaneses entraban a Colombia por Puerto Colombia, que se encuentra en el Atlántico cerca a Barranquilla. También se explica debido a una baja densidad de la población comparada con otras regiones del país. Según archivos, en 1914 todo el comercio de Lórica estaba dominado por los sirios libaneses. Lo más común en esta población era escuchar conversaciones en idioma árabe. Los inmigrantes árabes encontraron similitudes de su cultura con la cultura colombiana, por lo cual se adaptaron fácilmente a la sociedad. A partir de 1930, el flujo migratorio árabe se reduce debido a las restricciones impuestas por el gobierno colombiano de la época y la Gran Depresión de 1929 en todo el continente americano. El ascenso social de los inmigrantes árabes en Colombia se explica debido a las ventas ambulantes como punto de partida. Allí vemos cómo la innovación en ventas y el ahorro hizo que estas personas comenzaran como comerciantes y luego siguieran a otras actividades como agricultura, ganadería, industria y política. Los hijos de los primeros inmigrantes árabes ingresaron a universidades en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Indudablemente, la cultura árabe ha permeado casi cada escalón de la sociedad colombiana desde el siglo XX, en especial el comercio con el inicio de cadenas de almacenes como Olímpica y en la política con familias como los Turbay y los Char.
Actualmente se pueden encontrar sirios libaneses en casi todas las ciudades de Colombia. Los descendientes de estos grupos, ya sean de forma total o parcial, conforman la segunda mayor parte de la población blanca del país, solo superado por los descendientes de españoles y adelante de los alemanes. Aunque en un principio la población árabe fue vista de forma despectiva, entre otras cosas por la competencia con el comercio local y extranjero, poco a poco fueron mezclándose con la sociedad, a tal punto de que en el presente en Colombia no es extraño escuchar apellidos como Fara, Turbay, Tafur, Char, Diepa, Durán, Bahamón, Triana y Farad, entre otros. Para el caso de Brasil tenemos que allí se presentó una situación similar, mas no igual a la colombiana. Los datos más concretos dentro de ese heterogéneo grupo llamado Medio Oriente para el periodo de 1884 a 1939, según fuentes oficiales, establece que al país entraron por lo menos 20.507 sirios, 5.174 libaneses, 677 palestinos, 826 armenios, 645 egipcios, 328 marroquíes y 129 iraníes. Además, llegaron a Brasil en ese periodo 78.455 personas definidas por el gobierno como turcos. Estas cifras muestran que en Brasil, al igual que en Colombia, la inmigración sirio-libanesa fue claramente más numerosa que la palestina, y casi con seguridad los sirios fueron el contingente poblacional más numeroso en Brasil de todas las nacionalidades que englobaban las autoridades brasileñas en el término Medio Oriente. Las causas de la emigración de palestinos y sirios libaneses en Brasil son las mismas que para otros países de Sudamérica. La persecución de cristianos ortodoxos en la zona de Medio Oriente por parte del Imperio Otomano fue una de las principales razones de esta migración. Se estima que el 85% de todas las personas que llegaron de estas zonas a Brasil eran cristianos. La emigración palestina y sirio-libanesa que llega a Brasil estuvo enmarcada fuera del sistema de subsidio y promoción estatal que el gobierno brasileño tenía para la emigración europea y japonesa. Por tanto, estos emigrantes tuvieron más dificultades para asentarse y comenzar una nueva vida, ya que eran pocos y además no eran deseados por la sociedad brasileña, al igual que en otros países sudamericanos como Colombia. Los palestinos y sirio-libaneses que llegaron a Brasil eran agricultores en su país de origen, que posteriormente se convierten en comerciantes. Sin embargo, a diferencia de Colombia, estos emigrantes utilizaron poco la venta ambulante y se asentaron en ciudades, principalmente en Sao Paulo y en ciudades del nordeste y la región central. Algo particular de la inmigración árabe en Brasil es que, además del ramo textil y la confección, estos inmigrantes crecieron económicamente y se asentaron positivamente en el país a través de la comida. De hecho, Brasil es el único país sudamericano donde las cadenas de comida rápida de origen árabe son habituales y no solamente son utilizados por los descendientes sirio-libaneses o de otras nacionalidades del Medio Oriente, sino que la comida árabe se ha asentado perfectamente dentro de la sociedad brasileña. La llegada de los emigrantes desde Medio Oriente supuso una revolución en los conceptos de la sociedad brasileña que se tenía hasta entonces, con una dicotomía blancos-negros muy pronunciada, que diferenciaba entre blancos como parte de la sociedad dominante y negros como parte dominada. Desde el siglo XX, la sociedad brasileña se ha diversificado y ha abandonado poco a poco la mentalidad de sociedad clasista y esclavista que había tenido durante siglos. Entre las décadas de 1960 a 1995 emigran al sur de Brasil población desde Oriente Medio, principalmente desde el sur del Líbano, aunque también desde Palestina y en menor medida desde Jordania. Estos se asentaron principalmente en los estados de Paraná y Río Grande do Sul. Se cifra en 12.000 las personas que componen esta migración, de las cuales el 90% procedía del Líbano, siendo una emigración netamente musulmana, a diferencia de la anterior que fue mayoritariamente cristiana. En aras de concluir esta pequeña investigación, es importante anotar que la migración árabe en Brasil, al igual que en Colombia, ha significado una revaloración de conceptos culturales que han marcado profundamente la sociedad en términos económicos, políticos y sociales. Sin lugar a dudas, la cultura árabe forma parte de nuestra riqueza material e inmaterial. Es deber de nosotros como científicos sociales estudiarla e investigarla para que la historiografía que sobre esta se ha escrito se vea significativamente ampliada. Muchas gracias.